Buenas tardes a todos. Bueno, presentarme yo primero. Mi nombre es Carlos Díaz Santamaría. Yo creo que ya muchas carillas del año anterior, de las otras ediciones, nos hemos visto. Soy el responsable del área de formación de la Sociedad de Promoción Económica y que, como saben, pues con el ITC, que Baltasar siempre me dice que no le dé el agradecimiento, pero yo siempre le hago caso y se lo agradezco. Bueno, estamos haciendo cursos de formación, esta es otra edición más de cursos de formación y sobre todo estas charlas, más allá de los cursos de formación, estas charlas, que es la segunda de 4 que queremos hacer hasta final de año, ¿vale? Entonces, darles las gracias a ustedes por asistir. Después, ya me adelanto, tendremos la oportunidad de hacer un turno de preguntas y aprovechar a Gersan para que nos ponga o nos aclare dudas sobre esta temática de ciberseguridad, que yo creo que aplica a todas las disciplinas y en el ámbito de aguas más, ¿no? Entonces, bueno, pues por mi parte, darle la bienvenida. Quiero presentarte. Más de 10 años, más de 20 años de experiencia profesional, liderando ahora en Canaragua toda la parte de ciberseguridad. Bueno, una temática tremendamente interesante, donde yo creo que tú, por tu característica, por tu perfil, nos dirás o no nos dirás si está todo controlado, ¿no? Que en la ciberseguridad al final no. Agradecerte que te prestes también a venir con nosotros. Canaragua participa muchas veces con nosotros, pero bueno, estamos también intentando traer perfiles de áreas diferentes y de temáticas tan fantásticas como esta, ¿no? Entonces, bueno, hemos planificado aproximadamente, tú tienes la presentación 1 hora, más o menos, pero bueno, me miras así, no, más tiempo, menos tiempo, 40 minutos, 30 minutos. Duran 20, ¿no? Bien, bien. Todo lo que sea generar debate después, no, fantástico, ¿vale? Así lo estamos haciendo, así que siéntete en casa absolutamente, ¿vale? Reiteradas gracias. Te damos paso y moderaré yo después el debate. Tengo unas preguntas malas ahí que te voy a hacer, a ver si soy phishing o no soy phishing. Vale. Venga, pues gracias y adelante. Gracias. Venga. Buenas tardes a todos. Dar las gracias a Baltasar por la oportunidad de poder participar en esta charla. La verdad que cuenten con Canaragua en este tipo de materia para nosotros es una oportunidad. La idea de la charla va a ser hacer un 360 en esta materia de lo que es ciberseguridad. Vamos a comenzar un poquito por poner nombres y apellidos a lo que es las infraestructuras críticas, los servicios esenciales, qué ley es la que lo promulga, qué gobierno tiene, cuál es el marco regulatorio que nos caen dentro del sector del agua en materia de ciberseguridad. Veremos los peligros que realmente no nos acechan, sino que tenemos en medio, cuáles son los futuros, lo que son los vectores de entrada dentro de esta empresa. Y terminaremos con las posibles soluciones que podríamos plantear. Siempre vamos a basarnos siempre dentro de la estrategia de Canaragua, ¿vale? Comencemos con lo primero. Vamos a hablar de una ley de 2011, que es la ley PIC, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas. El gobierno de esta ley es el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. El CNPIC, en base al impacto de la sociedad, importancia estratégica, dependencia de otros sectores, vulnerabilidad o criterios técnicos, designa a una infraestructura crítica. Esta infraestructura crítica, cuando le recae, tiene 2 obligaciones: elaborar el plan de seguridad del operador y el plan de protección específico. El plan de seguridad del operador, básicamente, consiste en enumerar las interdependencias, o sea, los proveedores con los que trabaja, los activos que tienen, el personal crítico y también los riesgos. Y la parte del plan de protección específico son pues los planes que defienden toda esta parte de activos. Hay un punto que es interesante, que las 2 denominaciones que vienen de proveedor esencial y de infraestructura crítica vienen del CNPIC, pero la infraestructura crítica también tiene poder. O sea, puede hacer un levantamiento de un proveedor crítico, que es un proveedor por el cual no podría prestar servicios. La ley en 2011 decía que cuando se declararan esto en el PCO, de abajo a arriba, el CNPIC podría nombrar a este proveedor como crítico. Es cierto que creo que al CNPIC le falta músculo a la denominación, pero el marco regulatorio que después veremos del esquema nacional va a impulsar a que el proveedor crítico levante la mano. Vamos a hablar un poquito del marco legal que nos aplica dentro del sector del agua en la parte de seguridad de la información. Comencemos con el esquema nacional de seguridad, que a todos nos suena, que ha entrado en vigor el 3 de mayo. Aplica tanto en los sistemas de negocio como en la parte de operaciones. Es de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas y proveedores de servicios. Y existen 3 tipos de categorías. La categoría básica, al final, consiste en una autoevaluación que tiene que ser subida a la plataforma de INES y un medio básico que exigen pasar una certificación, igual que podría ser una ISO. Dentro de este marco
hay 75 medidas de seguridad a aplicar dentro del marco organizativo, operacional o de protección y van increciendo en base, sea alto o medio. Aunque es de carácter obligatorio, pero no conlleva sanciones económicas. Ahora viene la que se espera que va a ser bastante fuerte. Esta es una directiva que tiene que transponerse en octubre de este año. A diferencia de su hermana anterior, la NIS 1, el NIS 1 decía, esta frase significativa, antiguamente decía que el objetivo era garantizar un mínimo nivel común entre ciberseguridad dentro de los Estados miembros, y en esta ya exige que sea un elevado nivel. Me voy a quedar con dos partes súper importantes. La primera es que la primera directiva solo hablaba de servicios esenciales y aquí ya engloban dos grandes grupos. Los importantes, que son las medianas empresas, y las grandes empresas, que serán esenciales. Aunque todavía no se han impuesto las obligaciones de seguridad, todavía, porque al final no había una transposición. Esto no es un dato, es una opinión. Creo que se va a regular, al igual que la primera fue regulada por la 27.001, creo que esta al final se va a intentar enrasar con el esquema. No sé si con el esquema 2 que está aplicando o con un futuro esquema que sea un esquema más de la parte operacional, la parte de OT. Es interesante saber que esta sí lleva sanciones económicas y puede conllevar hasta 10 millones de euros como sanción. Y lo más importante de todo, antiguamente lo que viene siendo las responsabilidades a la hora de sanción normalmente iban en la empresa. Se sancionaba, decían una cantidad de dinero y se pagaba por la empresa. Ahora se responsabiliza directamente al CEO. Este marco regulatorio, ¿qué intentamos defender? Yo voy a hablar del perímetro que conozco, que es Canaragua. Canaragua defiende 34 telecontroles, defiende más de 1.200 PLCs que gestionamos nosotros mismos, más de 44.000 contadores inteligentes y más de 110.000 equipos de IoT. Al final, todo esto son vectores de entrada dentro de nuestra casa que podrían llegar a la parte de negocio. A partir de aquí, ¿qué impacto tenemos si entramos aquí? Impactamos en más de 1,5 millones de habitantes, en más de 36 municipios, en más de 8.000 kilómetros de red de distribución, más de, en 5 desaladoras, 307.000 clientes y 60 depuradoras. ¿De qué nos defendemos? Nos defendemos de una unidad de negocios, no se equivoquen. Esta gente organizada facturó en 2023 más de 10,5 billones de dólares. Si lo metemos directamente dentro de las grandes empresas, facturó mucho más que Apple y Shell en 2023. ¿Cuáles son los top riesgos que tienen nuestras empresas? Yo los he definido en 4, hay más. Obviamente, la interrupción del negocio, lo que viene siendo un riesgo operativo, lo que viene siendo que se pare una de nuestras plantas o servicios. La siguiente es la exfiltración de datos, nuestros datos que al final son de carácter personal o pueden ser datos que realmente sean interesantes para nuestro negocio, pueden ser robados. El fraude, toda la parte de phishing, malware, al final es un vector muy conocido y obviamente los 3 primeros tienen un choque directo con nuestra reputación. Somos capaces de perder concursos o directamente perder todo eso ganado solamente con un tipo de ataque. Vamos a poner un poquito lo que ha pasado de enero a hoy. Una caída de Orange en enero de 2024, que tuvo 24 horas sin comunicación. Las Fuerzas Armadas, al final las Fuerzas Armadas tienen un sistema de seguridad perfecto, pero al final el vector de entrada fue un proveedor de servicios, un proveedor que le gestionaba la parte de análisis clínicos, las revisiones médicas, y entraron por ese proveedor directamente y filtraron datos de carácter sensible. En marzo también se filtró datos de la Complutense de Madrid. Vieron el caso que creo que ha sonado mucho, el de Bobank. El de Bobank es bastante curioso, de notoriedad, porque se descubre una vulnerabilidad dentro de su plataforma y un grupo de ciberdelincuentes se le informan al CISO. El CISO, más que publicarlo y ver que realmente tenía esta vulnerabilidad y después arreglarla, se lo cayó. Subsanó el problema y ya los ciberdelincuentes vieron directamente que, o sea, no me faltes el respeto, por los datos que habían almacenado los filtraron posterior. Douglas, esta tengo que reconocer que me encanta. Douglas hicieron una denegación de servicio en la web de Douglas y durante 24 horas montaron una web exactamente similar y se llevaron 24 horas de compras. Y por último, creo que esta es la última que hemos llegado, que es la filtración de datos del Banco Santander. La reconocimos porque hubo un comunicado a nivel de Sudamérica, después llegó directamente a España. Ellos dicen que por ahora solo han filtrado, o sea, que no han llegado a la parte de contraseña ni a la parte de banca digital, pero todavía sigue una nebulosa. Esto es a nivel nacional. Nunca va a caer aquí.
Ayuntamiento de Las Palmas sospecha de un hacker impidió el espectáculo de drones en el carnaval. Hackers atacaron Ayuntamiento de Telde y piden un rescate en Bitcoin para los archivos secuestrados. La web del Ayuntamiento de Los Llanos recupera la normalidad tras un ciberataque. San Bartolomé de Tirajana pierde 265.000 archivos de hackeo con un rescate. Un ciberataque deja al PSOE sin poder hacer comunicaciones entre personal interno durante 24 horas. Y este es el más reciente. Está por confirmar, pero parece ser que Lopezán durante Semana Santa cayó durante 24 horas y hubo una exfiltración de datos de más de 650 gigas. Sin olvidarnos las más notorias, la que cae directamente en el Parlamento y ya es un alcance más concreto. Hemos hablado a nivel nacional, hemos hablado a nivel local, lo que nos aplica aquí, que es el agua. Un hacker intenta envenenar agua del grifo en la ciudad de Florida, esta es muy famosa. En toda la parte esta de underground, toda la parte esta del internet malo, ya se empieza a hablar, desde el conflicto de Rusia y Ucrania, ya se empieza a ver un movimiento donde hay que atacar directamente las instalaciones hídricas. De hecho, ya el gobierno americano ya está elaborando un plan exclusivo solamente para ese tipo de protección. Y después recordamos toda la típica, ¿no? La que afectó a más de 2 millones de personas en Texas. ¿Qué esperamos para el 2024? O al menos esperamos desde Canaragua. La IA no deja de crecer. La parte de suplantación es el odio del día. De hecho, hace poco oí una charla del CEO de Movistar que decía que están haciendo analítica de la presión arterial y del brillo de la luz en el ojo para identificar que lo con lo que estás hablando sea una persona. Por otra parte, la parte de que ya no tienes que tener el conocimiento para atacar, se compra. Ya puedes contratar un servicio y decir que la idea es tumbar a la competencia o directamente pues, la parte más bill metal, o sea, la parte de dinero. Y la última, el perímetro. No hemos dejado de crecer, o sea, somos animales de consumir datos. Nuestro perímetro no deja de crecer. 5G, IoT, telemetría, todo esto son vectores de entrada directamente a nuestra organización. En este caso, ha habido un técnico de servicio de agua que le ha pedido a su capataz que por favor le imprimiera el mínimo nocturno, porque el día siguiente tiene una reunión con su gerente y con su responsable financiera, porque tenía que defender una inversión de renovación de redes. Este capataz, que la verdad que es súper entregado, como no encontró manera de poder imprimir esto, se fue a unos grandes almacenes de comunicación de electrodomésticos y compró una impresora. Plug and play, fue enchufar el cable de red, instalar el controlador y ya tenía la impresora. Lo imprimió, le dio los datos, no sé si al final consiguieron renovar, no tengo ni idea. Y como vieron que funcionó, se queda, nunca sabes cuándo te lo van a preguntar. Esa impresora en concreto de 80 y pico euros tenía un servicio de controlador de impresión. Es cuando tú imprimes, él te dice, oye, pues te obligo a imprimir en blanco y negro, oye, pues te voy a mantener la cola hasta que una persona te valide la impresión. Ese servicio, ¿vale? Habilitado por defecto, con usuario y contraseña por defecto, no hay que saber de informática. Hay que ir directamente al producto, ver el datasheet del producto y ver cuál es el servicio que está activo, cuál es el usuario y contraseña. ¿Qué hicimos? Nos metimos por la impresora. Hicimos lo que se le viene llamando un man in the middle. Nos pusimos justo en medio y empezamos a ver qué tráfico se provocaba entre los diferentes elementos que había en la red y esa impresora. Y captamos un elemento más, un equipo y encima empezó a compartir usuario y contraseña. A partir de escanear ese equipo, qué puertos tenía abierto y teniendo usuario y contraseña, pues entramos. Fue suerte, fue azar, pero nos vimos con un telecontrol directamente en disposición para poder cambiar el pulso de una bomba, empezamos ahí, y lo que vieron, no pusimos cloro porque no teníamos medidor de cloro, pusimos un reactivo para que fuera fácilmente visible. ¿Se les ocurre cuántos fallos he nombrado, más o menos? O sea, ¿cuántas cosas hemos hecho mal? Cuando utilizamos un telecontrol, lo primero básicamente es hacemos un cambio de consigna y lo suyo es, cuando terminemos con ese telecontrol, es cerrar el usuario de gestión, que te quedas solamente con la parte de visualización. La parte de impresión, o sea, se supone que son áreas estancas. No puede ser que puedas instalar una aplicación, no puede ser que puedas montar una impresora. Me siguen por donde voy, ¿no? Vale, ¿qué soluciones damos a todo esto? Les voy a hablar de la estrategia que tiene Canaragua. Son 3 grandes módulos. La primera es una estrategia 360, que se define en dos grandes grupos, que es la parte de securizar la identidad y por otra parte securizar el equipo. Por otra parte, las planes de continuidad, hay que aceptar que vamos a caer,
sería engañarnos, y la parte de concienciación y formación. No nos olvidemos que el vector de entrada normalmente, porque es la voz más débil, solemos ser nosotros. Antes de empezar con la estrategia, hay dos cosas que hay que tener presentes. Una, hay que saber qué tenemos entre manos. Hay que hacer un análisis de impacto, un análisis de activos y saber realmente qué queremos proteger. A partir de que sabemos qué tenemos que proteger, hay que hacer un análisis de riesgo. ¿En qué consiste un análisis de riesgo? Un análisis no intrusivo de detectar las vulnerabilidades y amenazas y los riesgos que tenemos dentro de esta planta, identificar qué procesos tenemos dentro de este servicio, pues la parte de proceso, control, operación y supervisión, y utilizar una metodología validada dentro de nuestro sector industrial, y que la forma de hacer este análisis no conlleve después un riesgo operativo. A partir de aquí, de este análisis, saldrán unos planes de protección que tenemos que aplicar para intentar evitar lo que hemos visto. Primer punto, la estrategia, la identidad. Tenemos que garantizar que la persona que se está conectando es quien dice ser. Tenemos que hacer una gestión eficaz de identificar a esa persona. Tenemos que intentar habilitar conexiones seguras, securizando lo que para nosotros es el petróleo, que es el dato y la aplicación para poder funcionar. Hay que intentar sacar todas estas opciones que vienen delegadas de VPN, publicar de forma directa. Hay que intentar empezar a crear zonas seguras, un campo que limite la parte de negocio de la parte de operaciones. Todos nuestros proveedores, todas las personas que necesitan trabajar con nosotros, soy consciente que tienen que trabajar con nosotros, se conectan aquí y a partir de aquí nosotros decimos hacia dónde se tienen que conectar. El equipo. El equipo, hablo de los equipos, telecontrol, los ordenadores. La seguridad tiene que viajar con ellos. O sea, si está en local, la seguridad tiene que estar en local. Si nos vamos a la nube, después de este 2020 de pandemia, transformación digital, tenemos que llevarnos la seguridad a donde tenemos el dato. El dato está segregado ya, no sabemos dónde está. Hay que intentar reducir el riesgo. Hay que intentar proteger a ese usuario que se conecta, a las aplicaciones, que realmente es la que mantiene el negocio, y al dato, que es el que al final... Y no nos olvidemos, toda esta parte de transformación, toda la parte de ciberseguridad, aplica también en la transformación digital. A más descentralizado, a más acciones, a más accesibles seamos, va a acelerar el rendimiento, va a ser menos complejo de mantener y, por ende, pues mucho más seguro. Si yo tuviera que dividir el plan de inversión en ciberseguridad, yo creo que lo dividiría en tres partes. Un 40% lo que hemos visto en estrategia de tecnología, otro 40% en plan de continuidad. Tenemos que asumir que vamos a caer. Y sabiendo que vamos a caer, lo que ya dijimos antes, tenemos que analizar realmente nuestros activos críticos, tenemos que hacer una referencia o identificarlos, elaborar estrategias de recuperación, o sea, procedimientos que se puedan seguir en cuyo caso tengamos un riesgo operativo, procedimientos, lo que yo suelo llamar servicios mínimos, aceptemos que estamos caídos y tenemos que tener procedimientos de cómo levantarnos y seguir prestando el servicio. Y para mí la parte más importante es que no se quede solamente en prosa, es hacer simulacros, dos tipos de simulacros, el simulacro que nos dice la ISO, que tenemos que cumplir, y la que realmente nos pide el negocio, que es hacerlo sin que el servicio lo sepa. Midamos cómo responde el servicio. Y por última parte, lo que hablamos, este 20%, 40 y 40, y este 20% que al final es el que toca el teclado, el que toca el botón. No lo podemos olvidar de nosotros mismos, de la parte de formación y educación, de intentar educar y enseñar en buenas prácticas. Reforzar esta formación en diferentes campañas durante el año con diferentes píldoras o cápsulas de información. No hay nada como una imagen. Pongamos cartelerías en nuestros vectores de entrada, en nuestros telecontroles, identifiquemos realmente cuáles son los riesgos. Y ya por último, pongámoslo en práctica. O sea, hagamos campañas, no tengamos miedo, hagamos campañas de phishing controladas, veamos quién pica y viendo cómo pican, hagamos un retorno de formación. Les enseño un poquito de las campañas que hemos hecho en Canaragua el último año. Una campaña que llamamos Pasaporte Cibernético, que se dividía en diferentes módulos, una parte de ingeniería social, una parte de phishing, una parte de malware.
Y por otra parte, la parte que creo que a todos nos llega, ¿no? La parte de phishing, hicimos una campaña exclusivamente para el stop fraude. Diferentes cartelerías, la cartelería que ven más a la izquierda son cartelerías que te puedes encontrar donde haya un telecontrol en Canaragua, identificando al operador o al usuario que lo está usando cuáles son las buenas prácticas. Hay un error, habla con tu responsable, nunca conectes un dispositivo dentro de él, no navegues por internet. Ya tenemos la tecnología, ya estamos formados, hemos detectado el activo y está todo funcionando perfectamente. ¿Qué hacemos? Hay que mantenerlo. O sea, esto no va de comprar una cosa que sea muy cara, montarla y ya funciona, hay que mantenerlo. ¿Cómo lo mantenemos? Con un SOC, un servicio que opere y mantenga el día a día, que nos informe día a día y mensualmente lo que está pasando en nuestra casa, que implemente nuevos proyectos. Lo que pensábamos que hoy tenemos subsanado, pasado mañana puede ser que haya otra vulnerabilidad. Informes, los informes de negocio. La ciberseguridad también aporta dentro del negocio con datos sensibles. Y obviamente la respuesta a incidentes. Tienen que saber responder a incidentes o posibles ataques que estemos recibiendo. Y ya por último, el gobierno. No cualquier persona puede estar llamando a un centro de inteligencia, centro nacional. Tienen que ser el gobierno que sea el que hable directamente con el Centro Criptográfico Nacional, con el CSIRT o el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Lo mantenemos. Creo que el siguiente paso, cuando tengamos este nivel de madurez, es medirnos. Canaragua se mide en base a las encuestas que hacen el CIBE de ciberresiliencia. Lo que ven aquí, básicamente, en rojo, es en base a unas pruebas, unos ejercicios y unos diferentes informes que presentamos, es el nivel de madurez que tiene Canaragua dentro de estos puntos. El sector gris que ven es de más sectores que no son el agua, pero que están dentro de los sectores esenciales, y la línea amarilla es cómo está el sector agua, que no es Canaragua. Y creo que hay que mostrarlo, ¿no? O sea, ya tenemos la tecnología, hay que ver realmente el dato en real. Nosotros llevamos un mes grabando los ataques que está recibiendo Canaragua al día, semana y mes. Y montamos esta infografía. Lo que ven aquí son 91.000 ataques que recibe diariamente en modelo phishing Canaragua, 109.000, o al mes, que es un número que asusta, 3,8 millones. Ciberamenazas externas, tanto de cliente de operación como tal, son normalmente sondas de rastreo, son granjas de servidores que están constantemente preguntando a ver si pueden sacar algo. Y toda esta parte de la izquierda, que a mí me encanta, esto somos nosotros en Canaragua. Nosotros también generamos problemas. O sea, cuando nuestros compañeros de control montan una nueva instrumentación y no la parametrizan como tiene que estar parametrizada, aparece aquí porque está haciendo preguntas a un puerto del cual no estaba esperando. O directamente las que directamente no estamos detectando, pero ellos dicen que las necesitan y las podemos liberar. Y por mi parte, me gustaría... Esta frase es muy vieja, pero es que a mí creo que ejemplifica perfectamente lo que pienso. Un poquito más.